Sean bienvenidos a Tras las huellas de mi pueblo. En el capítulo de hoy hablaremos de cómo se movilizaban las personas y los inicios del transporte en nuestro municipio. Hablaremos con algunos de los pioneros de este servicio en nuestro municipio. Primero escucharemos algunos de los testimonios de nuestros narradores de recuerdos. Veamos. Nos tocaba todavía la pata limpia, se puede decir. Pata pelada, sí. De echar patas y para que ir a traer la sal, venir en piedra, moler la sal. Siempre aquí allá era tierra. Yo recuerdo el primer transporte que había tenía un coche tirado por caballos que viajaba de Eurípides Cuestas, de Briceño a Sopó, llevando pasajeros al tren. Eso recuerdo. Después consiguió un bus, no le dio resultado, y Isaías Telles consiguió un automóvil y se puso a viajar de Briceño a Sopó. Tenía un almacén ahí en la esquina donde es el Banco Bogotá hoy, la esquina del parque. Y de ese almacén puso unos billares, ya se entretenía en eso y de pronto compró un automovilito y se puso a viajar. A Bogotá nomás me acuerdo que era don Arias el que tenía un bus. Salía a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. A Zipaquirá iba los martes y se iba como a las 8 y volvía a mediodía. Pero eso era, en ese bus era así, que no nos podíamos mover. Porque traíamos, como no era sino una sola flota. Pero yo de más carros no me acuerdo. Me acuerdo de los coches que tenían, era coche la Junta Zoila Villar y los Cuervos. Tenían esos coches que los manejaban con caballo. Eso era lo que yo conocí más, porque no había más sino eso y burros. Era lo que había en un tiempo y ahorita no los hay. Es que los burros los cambiaron por taxis. Sí. El primer carro sí fue el de Rosa Rodríguez. Ella era la que prestaba el servicio a todo el mundo, era tan servicial y era tan ágil, tan inteligente que era y tan formal. Y después fue en el bus. Nosotros para ir cuando íbamos a Bogotá, ese era un trabajo para conseguir tiquete, porque no había sino el bus de 6 de la mañana a Bogotá y luego devolvía a las 5 de la tarde. No había más buses ni transporte, nada. Si no estábamos a esa hora, que el bus se iba y no, lo dejaba uno de a pie. Nos tocaba venirnos de a pie aquí a Briceño. O sea, a Briceño no, a Diana, aquí primero era la Diana. Y ahí nos tocaba, ahí está la estación todavía, ahí nos tocaba esperar el tren que bajaba para Bogotá. Sí, señor. Bueno, y los transportes aquí permanentes era la señora Rosa Rodríguez es. Bueno, en una camioneta. Y el difunto Sierra. Don Luis Sierra. Eran los dos que transportaban a la gente Briceño, Sopó, Briceño. ¿No recuerda a otros que transportaran Pues el que transportaba así clandestinamente era don Ávila, Rudecindo Ávila. Rudecindo, sí. ¿Y don Manuel Guevara, lo recuerda? Sí. Don Jorge Cortés, el bayoneto, que también era muy bueno. Recuerdo mucho también de don Luis Sierra. Él era muy delicado, pero era servicial. Terminó con esto, lo terminó don Jesús Martínez, hijo de Eleodoro Martínez. El paradero de la agencia de los buses de don Luis Arias era allá al frente de esa puerta roja. Frente al colegio. Ahí era la agencia. ¿Y los taxis de esa época? Y los taxis de esa época eran allí en la esquina de donde es hoy el Banco de Bogotá. Eso era el paradero de los taxis.
Los finales de los años 40 y comienzo de los años 50, cuando el Estado empezó a tener conciencia sobre la necesidad de arreglar la red de vías terrestres. Debido a las condiciones geográficas, se imponía la compra de vehículos como jeeps o camperos porque las vías eran muy deterioradas y era solamente entre las principales ciudades donde había un gran comercio, un desarrollo económico importante, donde las vías estaban en mejores condiciones. Ahora escucharemos a la pionera del transporte que ahora llamamos de taxi en nuestro municipio, la señora Rosa Rodríguez, quien nos contará sobre las aventuras en torno a este trabajo que desarrolló durante más de 25 años. Veamos. Un domingo se estrelló un niño en las puertas de aposentos. Se pasó la carretera y pasó un camión, cogió el niño. Cuando a mí me vino un señor y me llamó, ay, camine que me haga el favor y me lleve un cajoncito que mi sobrino se pasó y lo mató y allá está, y ¿qué puedo hacer? A ver si usted me hace el favor y va y me lo trae. Pero claro que yo tengo mucho respeto por las almas, por los muertos, pero después yo toda asustada, porque era la primera vez, era el primer servicio que prestaba. Y entonces, yo ¿qué hacía? Yo me miraba las manos y decía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Con qué me limpio? ¿Cómo voy a manejar? Subimos el niño al cajón, echamos en el cajoncito, lo echamos y lo traje, pero yo era que temblaba, era un solo temblor de ver que, pero considere la primera vez. Ya seguimos así, ya después entonces empezó la gente que camine, nos hace el favor y nos lleva a Briceño. Bueno, sí. ¿Y cuánto vale el transporte? 10 centavos valía en ese tiempo. Y ya empecé así a piratear. Y ya después entró Jorge Cortés, que fue los dos primeros que empezamos a piratear. ¿Hacer transporte? Sí, pero nosotros no teníamos licencia ni nada, sino ni empresa ni nada. Nada. Y eso, la carretera era destapada. Empezaron que camine, que nos lleve al hospital, que llegó mi abuelita que está grave, que caminen. Llegaban a las 2, 3 de la mañana a buscarme. Pero la gente conmigo era muy atenta, ¿para qué? 25 años. 25 años. Primero que manejé un Colepato azul Chevrolet, que fue con el que hice el transporte del niño que le conté. Entonces resulta que después cogí la camioneta y esa era de ambulancia, de ambulancia, de carro mortorio, partera, servicio, mejor dicho, yo le jalé a todas esas cosas. ¿A todo eso era el servicio que sí, prestaba? Todo lo que era del carro. Yo siempre hacía, era mi transporte de Briceño aquí, que Meusa, a la Gabriela, bueno, a todas partes. ¿A las veredas? Sí, a todas las veredas. Bueno, mi papá cuando llegó aquí a Sopó, él realmente llegó con carros. A él le gustaba el transporte y también la agricultura. Yo recuerdo que él sembraba y llevaba las camionadas de todos los cultivos que se sembraba, maíz, se sembraba trigo, cebada, y todo eso lo llevaban para Bogotá y lo vendían. Pero entonces él era amigo de Isaías Telles, y Isaías Telles tenían un bus, y ese bus iba únicamente a las veredas. El caso es que él entonces lo animó a mi papá que le comprara, como le gustaba el transporte, que le comprara el bus. Y mi papá entonces le compró el bus, iban a las veredas
Pero entonces ya hubo la necesidad de compraron otro bus y entonces ya hacían los viajes a Bogotá. En un comienzo hacían el transporte, era 3 o 4 días a la semana y los martes se iba a Zipaquirá a hacer el mercado. Y luego después de que llegaban de Zipaquirá los iban a llevar a las veredas. El padre Luis Aguilera también, él le decía, bueno, tiene que ir a establecer la línea en todas las veredas, porque al comienzo creo que era Meusa y Violeta. Entonces después ya les establecieron las líneas hasta Violeta, Mercenario y Gabriel, Meusa y ya más adelante, con el fin de que trajeran a las personas a misa y después de la misa también hicieran su mercadito y luego por la tarde lo llevaban. Y después entonces ya hubo necesidad de comprar otro bus, entonces fue cuando mi papá entró a la compañía con Eduardo Alonso y Hernando. Eduardo y Hernando Alonso. Ellos fueron afiliados a la Nacional Transportadora, la de Chía. ¿Dependían de Chía? Sí, es que ahorita no recuerdo cómo se llamaba el gerente de la Nacional Transportadora, porque les exigían que tenía que estar afiliado a una empresa. Entonces era la Nacional Transportadora. Luego después, entonces ya se estableció la línea todos los días, inclusive los domingos. El domingo salía a las 5 de la mañana y media. 5 y media de la mañana. 5 y media de la mañana y se venía a las 5 de la tarde. Eso me recuerda que para poder ir a los partidos de fútbol, ¿sí? Cuando en la época del Dorado de Millonarios, cuando le ganó al Real Madrid, que era el campeón mundial, y fue cuando se llevaron a Pedernera. Y Estefano. A Di Stéfano, sí. Sí. Y este era Pedernera. Y nosotros éramos tan aficionadas que nos teníamos que levantar, irnos en el bus y nos tenían un tiempo allá en el bus, después Spitia, que era el que ya manejaba esos buses, entonces iba y nos dejaba en el campín y llevábamos nuestro almuerzo y por la tarde entonces nosotros a las 5 teníamos que salir corriendo del estadio y era una maratón porque no se podían coger busetas hasta la Caracas. Y que no nos podía dejar porque en qué nos veníamos. Y él venía al Parque de los Mártires despacio para que nosotros alcanzáramos a llegar, porque no nos podía dejar como nos dejaba. Primero estuve de ayudante de los buses en Chía. Después ya saqué mi pase y estaba en la casa y llegó un amigo. Dijo, ¿qué está haciendo? Le dije, no, nada. Dijo, hay una coloquita para un bus en Sopó. Dije, ¿y con quién hay que hablar? Dijo, hay que hablar con don Hernando Alonso y don Eduardo Alonso, los Alonsos, los hermanos de las Alonsos del hotel. Y yo los consigo. Me dieron el número del teléfono y fui, llamé. Dijo, sí, necesitamos un conductor porque lo tenía, el bus lo tenía don Piñeros, don Carlos, lo tenía y entonces él se iba para Alpina. Y me citaron para el otro día que iban los Alonsos a la agencia de la Nacional. Me citaron allá con don Luis Arias y llegué y estoy allá, me presentó don Luis Arias, dijo, este es el muchacho que quiere trabajar con nosotros. Y entonces dijo Nevardo, mi padrino, porque era mi padrino matrimonio, dijo Nevardo, ¿qué problemas tiene usted? ¿O qué ha hecho así de piratunas? Entonces don Hernando Navarro estaba ahí, dijo, el único problema que tiene es que él es liberal. Le dijo el único, y ellos eran conservadores, el único problema que tiene que es liberal. Les dio risa y toda esa cosa ahí. Pero tenés que irse para Sopó. Dije, claro, Nevarro. Y ahí me dieron piezas del hotel, ahí está todavía el hotel. Y ahí me dieron una pieza muy buena, me la arreglaban y toda esa vaina. Y estaba la señorita Melina y la gente Carmen.
y ellas me sentían bajar. ¿Quién baja? Fulano de tal. Ah, bueno, sinvergüenza, me decían. Y cuando llegaba y subía lo mismo, porque yo me demoraba por ahí, me tomaba mis cervezas y toda esa vaina, y ya con el bus guardado. Y duré ahí 4 años. A las 6 de la mañana, eso llevaba lleno el bus y unos 10 parados. Y se iba repleto el bus al Parque Los Mártires. Pues eso me hacían altos encargos y me tocaba ir a conseguirles, a comprarles y toda esa vaina a la gente que no iba, sino me encargaba, me daban una lista y yo me podía andar allá y conseguirle lo que me encargaban. El viaje era por la central, por la central. El viaje pues era bueno el viaje, porque lo que estaba feo era de Briceño a la Chía, a la Caro. Eso sí era una carretera destapada todavía. Todos los pasajeros se quedaban por camino, allá desde la 72 para allá, que yo ya entraba por la 72, por la séptima, en ese tiempo. Y llegaba, cuadraba mi bus, me iba a desayunar y acostarme en el bus, acostaba a dormir un rato, porque hasta las 4 de la tarde que se venía uno otra vez. 50 centavos. ¿Y tenía ayudante o le tocaba? Sí, tenía ayudante, no, yo tenía ayudante. Uno de esos fue el alma bendita Arnoldo. No, ese fue ayudante mío. Y Chechel. Sí, este también fue ayudante mío. Y cobraban de la mitad hasta la mitad eran los puestos de primera y de la mitad hacia atrás eran los puestos de segunda. Sí. De la mitad hacia adelante el bus era a 60 primero y los otros eran a 50 o 40 y luego le fueron subiendo a 70 y luego a los otros a 60 y así, 10 pesos menos. Porque recuerdo que esos primeros buses era solo puertas, ¿sí? Por ejemplo, la primera fila y una puerta y luego seguía la segunda fila, otra puerta y así. Inclusive para los ayudantes era muy dispendioso el bus andando y tener que pasarse para cobrarles el pasaje a las personas. De bancas largas hay 5 pasajeros, ahí hacían cada banca. 5 pasajeros. Y el otro ya vino, ese sí era más moderno, que ya vino con su pasadizo. Principiamos a hacer la línea también por allí, por la Calera, a Bogotá y toda esa vaina, y salía de para acá, harto mercado, todas las tiendas ahí que iban a hacer mercado y toda esa vaina, papá de chicharro, harta gente iba a hacer su mercado y eso venía como con unos 15 bultos, no menos ahí atrás en la rueda. En ese tiempo los parqueaban por la calle Tercera, al frente de los geranios. Y ahí donde está las comidas rápidas, ahí era la agencia de los buses. Primero, claro que antes era allá en la esquina donde es el Banco Bogotá, pero allá no, cuando mi papá lo compró. Entonces, ahí, que eso era de las Alonso. Esa casa era de las Alonso, de los familiares de Hernando y Eduardo Alonso. Por la carrera del frente del Parque Los Mártires. Ahí era donde los parqueaban, llegaban y dejaban los pasajeros ahí y luego los parqueaban ahí. Allá en la primera entrada, esa enramada, ahí era sentado un bus, hasta donde cabía, ¿no? Ese fondo, mire, ese es el fondo. Aquí enseguida, antes de la casita, ahí se metió el otro bus. Y el tercero, el más pequeño, se colocaba debajo de este árbol, ahí donde está el poste y ese otro. ¿Cómo era don Luis Arias? ¿Cómo el trato de la buena persona? Buena persona, ahí cargaba su pan de 100 y su gaseosa. Y si no entraba allá a la Parque Los Mártires, ahí había una tienda grande, se metía su pan de 100
y una gaseosa. Eso sí, comía pan como quién sabe qué yo. No, hasta que los Alonso le dijeron a don Luis, bueno, esto están jodiendo mucho los pasajeros y se puede sacar unos 3 buses. Don Luis quiere meterse en eso. Le dijo, no, señores Alonso, yo no tengo plata. Y entonces fue cuando se principió a acabar. ¿Lo pasaron aquí Sí, en la alianza? ya entró la alianza ya. Entró la alianza y sí. Y entonces se acabó la zona atrás. ¿Recuerda algo? Eso más o menos, estamos hablando de qué año, en el año 50, por ahí en esa época. Por ahí, sí, por ahí antecitos del año 50, en el 49, 48. Y ya hasta, no recuerdo hasta qué época fue que mi papá tuvo esa empresa, entonces ya pues se cansó, ya hubo problemas que ya los buses, ya pues había necesidad de cambiarlo. Mi papá dijo, yo ya no tengo manera de ánimo de seguir con la flota, y entonces fue cuando le vendió las líneas a la Alianza. Por último, escucharemos sobre la fiesta de la Virgen del Carmen, una tradición que en nuestro municipio ha perdurado hasta el día de hoy. Con el padre Gabriel Mora Bernal, el que estuvo ahorita en el santuario, él estaba reemplazando de sacerdote, estaba reemplazando al padre Garavito. Estaba reemplazándolo y se enfermó el Garavito y se lo llevaron. Y entonces en ese tiempo decían que una novena a la Virgen del Carmen, y yo he sido muy devota y soy mírela, hágame el favor y me le enfoca. Dijo el padre, pues yo quiero una novena a nombre de todos los conductores, de todos los transportadores. Entonces le dije, padre, hágale pásele una procesión, una cosa bonita. Nos fuimos desde aquí del centro hasta Alpina. Fue la primera procesión de la Virgen del Carmen. Y claro, eso fue cantidad de gente. Y le dimos la vuelta a Alpina toda, en la procesión. Venían de Chía, de Zipaquirá. Se conjuntaban como, en ese tiempo eran muchísimos, eran como 300 carros, venían buses. Y yo le hacía vendía gallardetes, hacía medallitas, les hacía prendedores, les hacía de miles cosas para levantar para la fiesta. Le decía al padre forero, le decía, hice 200 pesos, 300, 500, y con eso nosotros fuimos levantando la capilla del cementerio. Y venían de Chía, de Zipaquirá. Se conjuntaban como, en ese tiempo eran muchísimos, eran como 300 carros, venían buses. Hemos terminado, pero no olvide dejar sus comentarios y reflexiones en el canal de YouTube Tras las Huellas de mi Pueblo o en la página en Facebook Sopó TV, tu canal. Si quieres ver más sobre Tras las Huellas de mi Pueblo, los esperamos en el próximo capítulo. No, ese animal no me deja ni de día ni de noche. De noche tiene un tapetico que lo carga, se lo saco. ¿En el pie de la cama o qué? Al pie de la cama. Hija.